daba la hazaña de agredir, la hazaña de violentar, o se le quitaba la gastritis, o la colitis, o la diarrea, o lo que pudiera. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué sucedía en eso? Los Kahuna comprendían que la separación entre los organismos era simplemente algo aparente, pero no era real. Es decir, mi cuerpo aquí se acaba y el tuyo empieza allá, pero eso no significa que tú y yo no seamos la misma cosa o el mismo ser. Ellos sabían que esta separación era una ilusión. Ellos sabían que eran parte del mismo ser. Lo sabían porque sabían observar. Ellos observaban que los pájaros o las aves viajaban en conjunto y hacían figuras en el cielo. Y nunca vieron a un ave haciendo así señales. Todos para acá, pendejos, no. Para allá, no mames, no. Tú, pájaro, regresa para acá. No. Y veían a los insectos hacer hormigueros y veían que todos funcionaban como una sola entidad. Las abejas, los insectos. Bueno, ellos no veían grandes migraciones de animales porque no tenían grandes animales terrestres, pero también veían los cardúmenes de peces. Y todos se movían a una misma velocidad, una misma dinámica. Ellos se sabían que eran seres colectivos, que somos un solo ser distribuido en varios miembros. Entonces decían, si hay alguien que roba, es que todos queremos robar, todos tenemos envidia del bien ajeno, pero nadie se atreve. Y este güey sí tuvo las pelotas para robar. Entonces, el que haya un ladrón en la comunidad no es culpa del ladrón, es responsabilidad de todos nosotros. Él es la manifestación física de todos nuestros deseos envidiosos, de todas nuestras pequeñas tendencias de ambicionar el bien ajeno. Y si hay un enfermo de gastritis, significa que a todos hay algo que nos quema por dentro, pero nos quema poquito. Y toda esa acumulación de pequeños fuegos internos terminaron originando la enfermedad de este cuerpo. Si lo vemos desde el punto de vista frío científico, a causa-efecto y un principio mecánico de la realidad, también encontramos lo mismo. Si en mi comunidad alguien tiene gastritis, significa que algo psicológicamente lo quema por dentro, algo que no tolera. ¿Qué es lo que no tolera? Seguramente tiene intolerancia en el tráfico, seguramente tiene intolerancia con su pareja y seguramente tiene intolerancia con su hijo. ¿Por qué tiene intolerancia en el tráfico? Porque alguien se le mete, alguien no es lo suficientemente cortés para darle el paso o no es lo suficientemente consciente para saber que él iba primero. Es decir, su sistema lo está orillando a sentir eso. Claro que es su responsabilidad sentirlo o no sentirlo, pero en su ambiente recibe una señal de por qué sentirse así. Si tiene una cuestión de intolerancia con su esposa, es que su esposa tiene un patrón emocional muy diferente al suyo. Significa que su esposa fue educada de forma diferente a él. Es decir, hay algo en su realidad que lo va llevando poco a poco a esos estados. Y su hijo también, si es muy rebelde, y por esto este patrón que va por dentro es que su hijo está en interacción con la tele, que es también parte del sistema en el que vivimos. Y su hijo, como en la tele, aprendió en esos pinches programas estúpidos que están en TV ahora, y que aprendió a que ser así, ser acá, y cantinear en la chingada, y yo quiero ser así como el pinche Justin Bieber, y no sé como quién chingados más. Entonces, ahora el papá también sufre que el hijo está en esa condición de rebelde sin ningún sentido. Entonces, ¿por qué el papá tiene gastritis? Porque es parte de un sistema. Entonces los Kahuna hacían un acto de conciencia colectiva. Le decían a ese ladrón o a ese gastrítico o a ese asesino o a ese diarreico, primero que nada, lo siento. ¿Qué es decir lo siento? Es un acto de empatía. Oye, ¿sabes qué? Yo me pongo en tu posición de tener gastritis o de haber robado y digo, puta madre, qué fuerte, cabrón. Me imagino el dolor que debe estar sintiendo aquí con la pinche úlcera sangrante, o la vergüenza de estar ahí en medio de todos porque todos ya te cacharon robando. Siento mucho que estés en esa posición. Si yo estuviera ahí, me sentiría súper mal. Me empatizo contigo, me pongo en tus zapatos y lo siento. Siento tu dolor. Me empatizo contigo. Ahí empieza a tomar conciencia, ¿quién? El sistema. Todo el sistema de forma subconsciente empieza a darse cuenta de una realidad. ¿Cuál es el cuarto motivo o el cuarto criterio para que una emoción se somatice? Ser sufrida en soledad. Cuando una persona sufre algo y no lo cuenta, entonces no está volviendo consciente al sistema de esa problemática.
El sistema necesita darse cuenta de por qué este cabrón sufre. Por eso hay pacientes que llegan a consulta y te hablan de una problemática y se te fueron las 2 horas de sesión en eso y ya no te dio tiempo ni de ponerle los imanes, ni las agujas, ni los chochos, y ya tienes ahí los otros 2 pacientes y dices, es que mira, tenemos que pararnos aquí porque si no, no voy a dar tiempo de atender a ellos y pues ellos ya les toca su cita. Vamos a dejarlo aquí, te veo en una semana. En la otra semana llega y ya se le quitó el síntoma. Ay, gracias, ya se me quitó. Ay, ni el rastreo le hice eso. ¿Ves la silla donde yo? Pues que había un imán que tenía unas mangas, no. Nada más el hecho de contarlo lo sanó. ¿Por qué? Porque como somos seres colectivos, alguien que sufre en soledad, ¿qué está haciendo? Conteniendo una información. Y esa información no era solo para él, era para todos. Y si tú la sufres en soledad, estás impidiendo el flujo natural de la vida, en donde somos un ser colectivo que necesita cobrar conciencia de lo que le sucede. Y si alguien no habla lo que le pasa, está impidiendo que haya una conciencia recolectando información. En las leyendas hindúes se dice que el propósito de la humanidad es que Dios se conozca a sí mismo, experimentándose en 1000 realidades con 1000 fenómenos, recopilando toda esa información. ¿Para qué? Para que se conozca a Dios mismo. Dios necesitaba saber qué era ser Silvia y qué era ser Flor. Exacto, necesitaba saberse dentro de muchos papeles. Y experimentó. Y aquí está Dios. Aquí está Dios. Aquí está Dios. Conociéndose a sí mismo, tomando conciencia de quién es, por qué es y qué decide, cuando lo decide y cómo lo decide y con quién y por qué lo decide así. Es un experimento. Entonces, si alguien sufre en soledad, impide el flujo de esta información. Entonces, al decir, lo siento, se conectaban con ese dolor contenido en ese ser y se cobraba conciencia a nivel colectivo. Y después le decían, perdóname. Perdóname. No mames, si este güey nos robó a todos, ¿cómo que no vamos a pedir perdón al idiota? Sí, perdóname. Perdóname por juzgarte. Perdóname por no ponerme tus zapatos antes y saber que tú estabas deseando un bien al que no podías acceder y tuviste que robar para poder satisfacer esa necesidad. Perdóname por no darme cuenta. Perdóname por no ser empático. Perdónanos por juzgarte. Perdónanos porque por culpa de todas nuestras pequeñas envidias, culeras y pendejas, tú tuviste que ser un ladrón. ¿Para qué? Para volvernos conscientes a todos de nuestras tendencias envidiosas y egoístas, de nuestra ambición desmedida. Perdónanos porque el hecho de que tú seas un enfermo, o de que tú seas un violento, o de que a ti te duela algo, todos tenemos una pequeña responsabilidad. Y entonces, perdónanos. Perdón. Es un acto de conciencia colectiva. Y después, gracias. Gracias por robarnos, sí. Gracias porque si no hubiese sido tú el ladrón, tal vez hubiera tenido que ser yo. No mames, qué pinche putiza estar yo en esa posición en la que tú estás. Gracias porque tú sí tuviste los huevos de hacer lo que todos hemos querido a nivel subconsciente. Cada vez que escucho a mi suegra quejarse y aliarse con mi esposa contra mí, híjole, la mato a la desgraciada y la veo y me veo poniéndole la almohada encima hasta que se deje de mover. Pero digo, no, porque pobrecita mi mujer se va a quedar sin mamá y ahí están los carabineros y se enteran, van a meter al bote y no, qué cosa. Mejor no la mato. Mejor nada más le echo cara como de que la quiero matar. Gracias porque tú, al haber matado al otro, tú materializaste los deseos asesinos que todos tenemos y no fui yo el que ahorita lo van a encarcelar, no fui yo el que ahorita está en medio de todos, no fui yo el que ahí está soportando las miradas de los demás. Gracias por ser tú el que cobró ese papel, el que jugó ese rol. Gracias por ayudarnos a todos a cobrar conciencia. Y por último, te amo, te deseo lo mejor, te deseo felicidad, te deseo tiempo para hacer todo lo que tú quieras. Te amo porque yo reconozco que tú eres parte de mí. Te amo porque la división entre tú y yo no existe.
Y si yo me amo a mí mismo, ¿cómo no amarte a ti, por ende? Entonces, el Ho'oponopono es un acto de toma de conciencia colectiva. A final de cuentas, ¿qué es un síntoma? ¿Qué es un dolor o qué es una enfermedad? Es una invitación a una toma de conciencia. Una enfermedad es una ruta hacia ti mismo. ¿Cuál es el mensaje por excelencia del cerebro? ¿Cuál es la forma más rápida en la que te enteras de algo? El dolor. Hay una fogata, el niño sabe qué es el fuego, mete la mano. El cerebro detecta que ese calor va a destruir los tejidos. Y necesita que el niño quite la mano. ¿Qué hace? ¿Le da una comezón? ¿Le da una carcajada? ¿Qué hace? Le duele un chingo, lo quema. ¡Zah! ¿Para qué? Para que el niño tome conciencia de algo, dirija su atención ahí y quite la mano. ¿Qué es el dolor? ¿Qué es la enfermedad? Eso, una llamada de atención para que tú voltees. A ver qué, una problemática. Por eso la enfermedad es una invitación a una toma de conciencia. Es una invitación al cambio. Así deberíamos de concebir las enfermedades. Regresando con esto, la oración es emitir, la meditación recibir, y hay otra mecánica que son los rituales. ¿Qué es un ritual? Un ritual es una mecánica para potenciar tus habilidades que requieres para hacer magia. ¿Qué es la magia? La capacidad de dirigir las dinámicas de la energía con la mente. Esa es la magia. ¿Qué necesitamos para hacer la magia? 5 ingredientes. 5 ingredientes que vamos a ver right now. Primer ingrediente, atención. Ya vimos cuál es la atención. ¿Cuál es la atención? La capacidad de que con tu mente, con tu cuerpo mental, diseñes una imagen asociando tus sentidos. Si tú quieres que tu hijo esté sano, primero lo tienes que ver sano en tu mente. Entonces tú necesitas verlo sano, escuchar su voz de que está sano, olerlo sano, tocar su pielecita y sentirla sana. Primero en tu mente. Eso se llama atención. La capacidad de proyectar en tu mente, asociando tu percepción sensorial, la proyección o la imagen de lo que quieres ver materializado. Eso es la atención. Segundo ingrediente, intención. Y dentro de la intención es la emoción que nos va a permitir atraer energía a eso que nosotros proyectamos. Eso lo va a hacer moverse, lo va a hacer vibrar y entonces se va a terminar materializando. Cuerpo mental, cuerpo astral. Mente, emoción. Forma, vibración. Eso es lo primario. Primero verlo. Si tú no lo puedes ver, el universo menos. Entonces tú lo ves, tú lo emocionas. Ya está, tienes lo más fundamental. Ahora, ¿qué le falta? 3. Coherencia, consistencia. ¿Qué es eso? Que tú mantengas esa línea conectando tu mente y tus emociones, que la mantengas coherentemente a través del tiempo. ¿Qué significa eso? Que si quieres ver a tu hijo sano, tu hijo lleva 6 meses enfermo, tú lo quieres ver sano. Tal vez no vaya a bastar que te tomes una noche para visualizarlo sano. Necesitas ser coherente a través del tiempo. ¿Qué significa eso? Que todo el tiempo del día lo vas a ver sano. Cada vez que te acuerdes de tu hijo, lo visualizas sano, lo imaginas sano. Cada vez que te asomes con tu mente a la existencia de tu hijo, lo vas a visualizar sano. Cada vez que tengas 5 minutos de nada que hacer, vas a ponerte una imagen de tu hijo sano. Y todas las noches vas a agradecer que ya está sanado. Tienes que ser consistente, ¿correcto? Tienes que conectar la atención y la intención y mantener esa coherencia a través del tiempo. Eso se llama ser consistente. Por eso nosotros, para hacer terapia a distancia, no nada más vamos a aplicar un ritual, vamos a aplicar varios. Porque, ¿para qué? Para ser consistentes. Por eso, en la terapia de liberación emocional, nosotros no vamos a aplicar un método, vamos a aplicar como 4 al mismo tiempo. ¿Para qué? Para ser consistentes. ¿Por qué? Porque yo digo que en la terapia más vale que sobre a que falte. Esa es mi filosofía en la terapia. Más vale que sobre que falte. De repente llegan pacientes
con algún cáncer o con alguna cuestión más relajada, una cuestión de las defensas bajas, una cuestión digestiva, una cuestión de piel, una dermatitis o una psoriasis. Llegan y les das unas sesiones, tal vez 2, tal vez 5, quién sabe, cada paciente es único. De repente ya se le quita, y me dice, oye, y al final de cuentas, ¿qué fue? ¿Qué fue lo que me sanó? Yo le digo así, ¿quién sabe, cabrón? Yo ya no sé si fueron los imanes, la homeopatía, la tabla radiónica, la liberación emocional, los pinches ángeles a los que le hablé, cabrón, en ese momento. ¿Quién sabe qué fue, cabrón? Es más, ni siquiera sé si fui yo el que te ayudó, cabrón. Tal vez después de la terapia fuiste con tu mujer y hablaron de una cosa bien tremenda y ahí te sanaste, cabrón. Y yo te cobré las otras 5 terapias porque así cobran las cosas, cabrón. Pero, ¿qué fue? ¿Quién sabe? Más vale que sobre que falte. Hay que ser consistente. 4. Ya tengo la forma, ya tengo la impresión, ya tengo una coherencia temporal. Ahora, ¿qué me falta? Los 2 desencadenantes, que si no hay, todo lo de arriba no funciona. Confianza y fe. ¿Qué es la confianza? La certidumbre, saber que tu magia funciona. Si tú no crees en tu magia, el universo menos. Yo he visto señoras poner imanes donde no eran, rastrean y le sale el par Karina, y lo ponen acá. O lo ponen acá, o la riegan en las polaridades y las ponen al revés. Y a la persona le funciona. ¿Por qué se la cagó la parte de los imanes? Porque la señora confiaba bien cabrón en su magia. Y confiaba tan cabrón que logró proyectar ese holograma de salud en el otro, y el otro, como deseaba también sanarse, se sintoniza con ese holograma y entonces los imanes salen sobrando. Si tú crees, no, si tú sabes que tu magia funciona, funciona. Entonces, para poder hacer una terapia a distancia y que el otro nunca le pusiste imanes, y poco a poco se va recuperando y se le va quitando sus síntomas. Para eso, ¿qué necesitas? Confianza. Confianza. En la fotolectura, que es leer un libro en menos de 15 minutos, sin leerlo, nada más viendo las páginas, es una pequeña ilusión óptica, y pasar, y el día siguiente ya sabes qué pedo con el libro. Para que eso funcione, ¿qué se requiere? Confianza. Si tú estás pensando, no mames, si ni siquiera lo estoy leyendo, ¿y cómo creo que ya con esto voy a saber este pedo? No, esto es imposible, esto no se va a poder. ¿Qué va a pasar? Que no vas a saber nada de ese libro. Pero si mientras estás pasando las páginas estás programando esta información, la asimilo, la proceso y la retengo cada vez que la necesite, esta información la asimilo, la proceso y la retengo cada vez que la necesite, esta información todo el tiempo la tengo disponible, mi cerebro comprende la esencia profunda de los detalles de esta información la proceso, la asimilo y la retengo cada vez que la necesite, etcétera, etcétera. ¿Qué crees? Que eso pasa. Y entonces puedes leer 1000 libros en menos de un año. No 10 o 20, como son las metas convencionales. Adelante. Bueno, yo como hice el curso de Voice, estoy en la página de Facebook y bueno, vi un comentario que la verdad me indignó. Y vos, ya que estás hablando, lo voy a decir. Un comentario de uno de los Voice, de los hijos, que decía: he comprobado en las clases o en los cursos que hay compañeros que ponen mal los imanes, mal ubicados, y que no toman bien los pies. Eso, va a haber que rever, porque no puede ser que, bueno, una cosa así, que sea esta conducta, como lo veía como algo que no se podía permitir, ¿no? Y después todos los comentarios en los grupos de todos, ay no, porque no puede ser, porque esto, todos comentarios, y yo decía, yo digo, a veces, si pongo mal los imanes, le digo, yo ni me doy cuenta. A mí, donde los ponga, a mí me da resultado. Y mis pacientes salen curados, o sea, yo le resuelvo el problema que tienen. Y yo digo,
importa si uno pone bien o no los imanes y si agarro bien los pies? Yo capaz que no los agarro bien. Pero si a mí me funciona de esa manera y el paciente se va contento y el resultado que yo obtengo es el que deseo, o sea, no importa si yo puse el imán allá. Aparte el pie es un buchón, como yo le digo. Porque donde vos pones mal ubicado el imán, el pie ya se descontrola y no te queda bien. Entonces lo tenés que mover un poquitito hasta que los pies estén bien equilibrados. Es que tampoco tengo margen de error, es muy difícil. Y yo digo, la intención es lo que vale, es lo que uno, si yo realmente quiero que esa persona se sane. No importa si yo lo puse mal a la derecha o a la izquierda, el objetivo y con la fe es lo fundamental. Creer en lo que uno hace y tener fe de que eso va a dar un buen resultado. Y un ejercicio que yo les hago hacer a mis pacientes previo a la sesión es que ellos, primero hago una relajación, les hago hacer una relajación, respiración, para que el cuerpo se predisponga, ¿no?, a la sesión, y les hago pensar en una frase positiva o afirmativa sobre lo que quieren obtener con este tratamiento para su salud, o sea, como un objetivo. De esta forma a mí esto me ayuda a que ellos se predispongan positivamente y obviamente la mente le manda la señal positiva al cuerpo y de esta forma me ayudan a mí al tratamiento, ¿no? Yo les digo eso y me da maravilloso resultado, así que si lo quieren hacer ustedes es sencillo. Y bueno, cada vez que vienen a la sesión se tienen que acordar de su frase positiva. Es un gran consejo. Gracias. De hecho, de ahí, de eso que me comentas, surge uno de los axiomas más grandes de la magia, y es este axioma: el rito no hace la magia, la hace el mago. Por eso, ¿qué es poner los imanes? Es un rito. Pero eso no es lo que hace la magia. Promueve la magia, pero lo que la hace es el mago. Quien mueve la pata no es el cuerpo diciendo, sí, ese imán es lo que necesito. Es la mente moviendo esa pata. La mente mueve esa pata para mandarte un mensaje. Oye, ayúdame de esta manera. El cuerpo no responde por sí mismo. El cuerpo es un vehículo. El cuerpo es una máquina. Quien responde es el operador de la máquina. Es como si viéramos a un astronauta con su disfraz y nosotros creyéramos que quien contesta es el disfraz. Hola, señor astronauta, y le decía, ay, no, mira, esta especie está enorme, grande, es muy gorda. No. Quien está contestando es el tipo de adentro. Ese es quien contesta realmente en el cuerpo también. Quinto paso. Bueno, en esto de la confianza, cuando tú le vas a dar una instrucción al cuerpo, cuando tú le haces un comando, cuando le hablas a los chakras, ya veremos la lección de chakras el domingo, cuando le haces un comando al chakra, o cuando le haces un comando a la mente, ¿qué necesitas? Un comando con una autoridad específica. Esa autoridad se refleja en el tono de tu voz, en lo que tú transmites, la seguridad con la que lo haces. Y entonces el chakra obedece. Entonces el cuerpo recibe la información. Entonces el cambio se lleva a cabo. ¿Qué se requiere? Confianza. He visto personas haciendo evocaciones con entidades multidimensionales y que hacen ahí en el piso, todo al pie de la letra, ¿no? El pentagrama orientado a no sé dónde chingado, con el pinche símbolo en hebreo poca madre, y los picos de marca acá, y Saturno allá, la chingada, todo bien. Y hacen acá el rollo y nada pasa. ¿Por qué si todo el rito estaba perfecto? Pero es que el rito no hace la magia, la hace el mago. Entonces, confianza. Requieren confianza. Es que a veces recibo mails. Es que necesito tu manual para hacer tal vez. No, güey, no necesitas el manual, cabrón. Bájate cualquier pinche lista pedorra de imanes de donde sea. Lo que necesitas es confianza. Y confianza no te la puede dar mi manual, o no te la puede dar mi clase. Vamos, me puedo guacarear en tu boca y eso no te va a dar confianza. La confianza, esa surge de ti. ¿Cómo fue la manera en la que yo generé confianza suficiente para ver resultados potentes en mis pacientes? Práctica. Con la práctica,
el ver actitud curiosa, actitud juguetona, de a ver qué pasa, vamos a hacer aquí, moviendo acá. Empieza a ver unos resultados. Los resultados, ¿qué pasa? Te dan confianza. ¡Ay, sí funciona! Además se le quitó una cosa de la piel. ¡Ay, sí funciona! Empecé a trasladar a otras personas y se le quitó el moco a aquella empezó a bajar de peso, otro se le quitó la úlcera, a esa otra señora las hemorroides. ¡Ay, sí funciona! Entonces empieza a dar más confianza. Entonces, mientras más confianza tienes, llegan casos más elucubrantes, casos más agudos. Pero ya con esa confianza que has visto por los resultados anteriores, entonces tu magia empieza a funcionar más y más y más. Y por último, la fe. ¿Qué es la fe? El saber que todo lo que tú haces está respaldado, protegido, bendecido, promovido y diseñado por la conciencia universal. Saber que detrás de ti estás respaldado por la luz y por el amor de ese diseñador o arquitecto que a todos nos regaló vida. Entonces, con estos 5 ingredientes, van a verlos en diferentes palabras o diferentes ideas o conceptos, dependiendo de la magia que estudien. Blanca, negra, roja, verde, magia cabalística, magia sufí, magia china, magia de los egregores, magia magic, magia mat, magia de la que quieran. Van a encontrar estos 5 mismos conceptos en diferentes palabras, pero todas se resumen a lo mismo. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque el rito no hace la magia, la hace el mago. Entonces, ¿por qué los antiguos hacían rituales para hacer actos mágicos? Porque los rituales son eventos simbólicos que generan una potencia en el subconsciente. Y esta potencia, ¿qué nos permite? Generar mayor intención en lo que estás haciendo, generar mayor confianza en tu poder, ser más consistente con lo que haces. Hacer un ritual es como darle más estructura, darle más forma y sobre todo los pone en un estado de mayor conexión con lo espiritual. Por eso los rituales de magia negra, los que son para enfermar o matar o provocar accidentes, mientras más sádicos, mientras más espantosos, mientras más aberrantes son, más efecto generan. Esos rituales en donde se bautiza un animal, se le degolla con un cuchillo especial, se le saca el corazón, se le ponen clavos magnetizados y se le entierra en un cementerio. Esos rituales que son horripilantes, es donde la gente se muere, o le pasa un accidente, o se enferma de algo muy tremendo. ¿Por qué? Porque es un ritual tan elaborado, es un teatro con tanto reparto y con tanto libreto, que todos se creen la obra. Hasta tu subconsciente. Alex, ¿crees que una vez que una persona toma confianza y fe en lo que está haciendo, puede prescindir del ritual? ¿O el ritual siempre es necesario, digamos? Mientras mayor confianza haya y tu consistencia a través del tiempo tenga mayor volumen, vamos a decir, los rituales empiezan a dejar de ser necesarios. ¿Quién era el maestro de hacer magia sin rituales? Un pordiosero que salió de Nazaret hace un chingo de tiempo. Ese cuate nomás decía, güey, párate. Ya estás sanado, ya no mames, ya estás. Levántate, no estás muerto, güey. Y se paraban y se curaban. Y a todos les decían, no, esto no es agua, es vino. Y a todos decían, no, ya comieron. Y todos comieron y todos bebieron. ¿Cómo le hacía sin tanto ritual? Simplemente su capacidad de sentirse conectado con el universo, de saberse el universo en sí mismo, lo que le llamamos el estado de conciencia crística, ese estado en donde te aceptas como un logos solar y sabes que tú mismo eres Dios viviendo una experiencia humana. Entonces ese nivel de fe, de conexión con lo sublime y ese nivel de confianza en sí mismo, porque él no se llamaba a sí mismo el Hijo de Dios, él se llamaba a sí mismo el Hijo del Hombre, y dijo, y ustedes harán cosas más grandes que las mías. Ese nivel de confianza, ese nivel de fe hizo que sus rituales fueran ínfimos, totalmente innecesarios.
Enrique. En la primera carta de Cristo, las cartas de Cristo, el camino de Cristo, dice que después de su experiencia del bautismo de Juan va al desierto y allí ve la vibración de la arena y de las rocas, y no el término de entonces, que no era científico, la vibración de las motas, hablaba yo. Entonces ahí estuvo la revelación de que nada era sólido. Entonces dice que después que con su imaginación poderosa ese hueso del turgido se lo imaginaba sano y se arreglaba el hueso. Era así. Hablas del libro de las 9 cartas de Jesús. Las cartas de Cristo del camino de Cristo. Están en internet. Es una excelente recomendación de esa bibliografía. Muchas gracias. Había una... Yo digo que el ritual en ese caso se reemplazaba por el verbo. Ah, claro. ¿Qué es el verbo en sí mismo? La materialización de lo inmaterial. Un pensamiento es inmaterial. ¿Cómo lo volvemos material? Hablándolo. El verbo ya es algo más físico. Ya vibramos el aire, ya hay movimiento en el plano físico, producto de algo no físico, que es un pensamiento. Lo dice la Biblia. Y al principio fue el verbo. Hágase la luz. Es decir, en la tiniebla, como le llaman en la Biblia, que es el éter, lo primero que hubo fue una intención. Y esa intención se materializó a través del verbo. Hágase la luz. ¿Qué es la luz? Es la energía. ¿Qué es la tiniebla? Es el éter. Hágase la luz es dirigir la energía en el éter. ¿Cómo? Materializando lo inmaterial. ¿A través de qué? Del verbo, de la palabra. Entonces, resumiendo lo que acabamos de ver, primero que nada, con el cuerpo mental, nosotros vamos a hacer una proyección, vamos a hacer un molde energético de lo que queremos ver realizado. Después lo vamos, a través de la emoción, lo vamos a hacer vibrar para que la energía se le pegue y se condense y se materialice. Para que esto suceda, necesito ser coherente a través del tiempo. ¿Para qué? Para que la energía logre condensarse. Para alentar lo suficiente la energía y se materialice, necesito todo el tiempo tener ese molde y estarlo vibrando. Después necesito una confianza, una autoridad en mi decreto, una confianza en mi capacidad, en mi poder, en mi magia. Esto es estar conectado conmigo mismo, ¿correcto? Esto es la confianza. Y por último, necesito ser consciente de que yo soy una expresión de Dios, conociéndose a sí mismo. Soy el universo entero en abreviadas formas de expresión. Y tomar conciencia de esa conexión que tenemos con la mente universal, esa fe, es el catalizador que va a permitir que todo esto suceda. Haz que suceda. Entonces, todo esto nos ayuda a crear la realidad. Le llaman co-creación porque la creas tú en conjunto con esa conciencia universal, con la autorización del cosmos, con el respaldo divino. Al final de cuentas, ¿qué es? Es hacer un holograma dentro de ti, una imagen tridimensional que aparenta realidad, pero está dentro de ti, y transferirla al holograma físico de la realidad ya manifestada. Es transferir de información de un lado a otro. ¿Por qué? Porque como es adentro, es afuera. Entonces, esta mente local, para nosotros, la mente no local, para transferir información a la mente consciente o a la mente local, hay varios métodos. Estos métodos son conocidos desde hace tiempo. Les pusieron diferentes nombres. Radiestesia. Surge de la etimología radios, emisión de estesia, estado de radiación. ¿Qué es eso? La radiestesia es un concepto en donde se pensaba que nosotros a través de instrumentos podíamos detectar vibraciones sutiles de las cosas. Por eso, para ciertos péndulos se utilizaba un cuchillo virgen, un cuchillo que no hubiese cortado nada antes, hecho de plata bendecida por algún chamán o sacerdote, cortando madera de haya
la primera rama de un árbol de haya, tallándolo en una luna especial, y decían, oh, este péndulo es capaz de detectar energías muy sutiles. Y entonces agarraban el péndulo, lo ponían ahí a girar y decían, mira, 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 es la energía la que lo mueve. El péndulo está detectando la vibración del agua que está ahí abajo, porque como es de haya, entonces las maderas buscan agua para, como las raíces. Y entonces, mira, aquí la energía del agua está haciendo vibrar el péndulo. Pero no mames, la energía no es lo que mueve el péndulo. Lo que mueve el péndulo es la pinche mano. Los dedos eran lo que movían el péndulo. Pero ellos no lo veían. Ese movimiento era subconsciente. Ellos no captaban conscientemente ese movimiento. Porque realmente esa madera no detectaba nada. Era un pedazo de madera. Y no importaba que lo cortaran con la mano izquierda o la mano derecha con un cuchillo de plata, de cobre, lo arrancaran con los pinches dientes, no importa. ¿Por qué? Porque quien movía el péndulo eran los dedos. Y la información, ellos no la sacaban de una energía del ambiente. La información ya estaba en su mente profunda, en su mente supraconsciente, en su chispa divina, en su mente no local. Y el péndulo era nada más una forma en la que la mente no local mandaba información a la mente local para hacerla consciente, porque ya ves un movimiento para la derecha, para la izquierda, para arriba, para abajo, para los lados, qué sé yo. Y entonces esa información se vuelve consciente gracias a un instrumento externo. Pero este instrumento externo, ¿quién lo movía? Tu propio organismo, tu propio instrumento. Entonces, el término radiestesia para mí es impreciso, porque tú no detectas nada del ambiente. Tú sintonizas con tu mente información que ya está existiendo en todo el universo. Lo único que necesitas es saber dirigir tu mente, saber enviar al lugar, al momento y al espacio, al organismo indicado. Después le llamó Gois bioenergética. Gois descubre, un día estaba ahí con una paciente. Gois durante muchos años de investigación estuvo haciéndolo de manera artesanal. ¿Cómo le hacía? Tenía un asistente que tenía imanes y entonces le decía, a ver, pon el imán en el punto pineal. Voy checando pues. Y entonces el asistente le ponía el imán en el punto pineal a la mujer o a la paciente o al paciente, y entonces el pie, no, pues nada, se ven iguales. Ok, pónselo aquí en el punto del ojo. Nada, pónselo en el punto de la oreja. Nada. Y así de repente, pónselo en el punto del timo. Ay, la pata derecha se acorta. Ay, déjaselo. Ahora vamos a buscar el punto que hace resonancia, el positivo. A ver, pónselo en la cabeza. Nada, nada, y de repente pónselo en el apéndice y de repente la pata regresaba. Oh. El pie generaba una respuesta de contracción muscular gracias a una interacción eléctrica. La pata se contraía. Y esto era el mensaje, el idioma, el lenguaje del cuerpo diciendo, oye, ahí en el punto que me pusiste hay un desequilibrio electromagnético. Así se identificaba. Ok. Ahora buscaban otro imán, otro imán, otro imán, y de repente un punto donde la pata regresaba, ¿qué decía el cuerpo? Oye, ahí donde lo pusiste, ahí haciendo resonancia con el que hace rato me dejaste, ahí se corrige el desequilibrio. Entonces primero lo identifico, ahí está el desequilibrio, y luego con otro, se corrige y el cuerpo regresa a la normalidad. ¿Qué descubrió? Un idioma. Una forma de comunicarse con el cuerpo. Y así lo hacía, 1, 2, 1, 2, 1, 2, pónselo aquí, pónselo allá, pónselo aquí, pónselo allá. Un día llega una paciente, se acuesta y empieza con la asistente. A ver, en el pineal, nada, en el parietal, nada, en el ojo, nada, en la oreja, nada, en la tiroides, ahí está, ahí déjaselo. Voltea, el asistente no está. ¿Qué pasó? Él con su mente, a través de la práctica, de la consistencia, a través del tiempo, empezó a desarrollar un lenguaje en su mente subconsciente. Un lenguaje en donde pineal era este punto. La vocalización pineal. Y parietal era aquí. Y ojo aquí, y preauricular acá, y vejiga acá, y timo aquí. El nombre de los puntos era irrelevante. Él se los puso basándose en su localización orgánica, el tejido que tenía más cercano. Porque la pineal realmente no está aquí.
La pineal está allá dentro del coco. El parietal es todo un pedazote aquí así. No es este punto. Entonces él, con la consistencia, diseñó un idioma al cual asoció un fonema con una localización. Y entonces cuando él gritaba el punto, su subconsciente aprendió que él estaba buscando un desequilibrio electromagnético pasando por cierta zona del cuerpo asociado ¿a qué? A un verbo, bueno, una palabra. Pineal, timo, apéndice, colon ascendente, colon descendente, etc. Entonces, lo que hizo sin darse cuenta, o tal vez subconscientemente sí se daba cuenta, pero conscientemente no, lo que hizo fue lograr una interacción telepática con el paciente, en donde cuando él gritaba pineal, la mente profunda del paciente, su supraconsciente, se conectaba con el supraconsciente de Goiz. Empezaban a buscar si en el punto donde decía Goiz había un desequilibrio electromagnético, y si sí lo había, entonces la mente subliminal de la persona contraía eléctricamente la cadena muscular de la pierna derecha, y entonces la pierna se contraía. Era una transmisión de información generando un movimiento para volver consciente una información. Goiz le llamó bioenergética porque en primera instancia él creía que el cuerpo era el que te respondía. Actualmente yo no sé qué es lo que Goiz cree, porque no me he tomado un café con él a hablar del universo y la chingada. Entonces no sé cuál sea su percepción de las cosas, pero lo que sí sé es que el cuerpo no es el que te contesta. El cuerpo es un aparato de sangre, músculos y huesos. Ellos tienen una conciencia propia, pero es la conciencia que necesitan para saber cómo crecer, cómo hacerle, cómo jalar nutrientes. Claro, tienen su propia conciencia, pero esa conciencia no sabe qué chingado significa parietal. Esa conciencia, nadie le dijo cómo se llamaba el timo. Esa conciencia sabe cuánto necesita crecer el timo, sabe cuáles son sus funciones, sabe dónde va, pero no tiene ni pinche idea ni le interesa cómo los humanos le dicen a ese pedacito. Ese no es su pedo. Su pedo es funcional. El fonema al que nosotros lo asociemos, eso es rollo de nosotros. Es rollo de nuestra mente consciente. Entonces Goiz descubrió una forma de comunicarse con el cuerpo y como el cuerpo le respondía. Técnicamente no el cuerpo, la mente. Él la llamó bioenergética. Para mí también es ligeramente impreciso, porque no es el bio el que te contesta. Además, si tú pones bioenergética en Google, ya hay un chingo de bioenergéticas. La bioenergética clínica, que es el estudio de cuánta adenosíntrifosfato produce una célula en la mitocondria en su interacción con el oxígeno. Eso es la bioenergética que se estudia en las universidades. La producción energética de si es aerobia, anaerobia, y si es por un grasa, un carbohidrato, eso es bioenergética realmente a nivel científico. También está la bioenergética de Lowell, que fue un psicoterapeuta psicocorporal, que a través de ciertas mediciones de las posturas del cuerpo, podía analizar un perfil psicológico interno, analizando los movimientos involuntarios de las posturas, del orgasmo y de otras memorias biológicas. Ahí le llamó bioenergética a eso. Entonces ya otra cosa que se llama bioenergética a mí me parece de entrada impreciso y también choteado. Allá en México choteado es algo que ya es muy redundante, que ya existe mucho de eso. Después en la kinesiología, que es el estudio de la kinesis o el movimiento, también se descubrió, el doctor John Thie descubrió en su técnica el Touch for Health, que ciertos músculos se debilitaban o se fortalecían cuando reflejaban el estado de la energía pasando por un canal. Él estudió el movimiento de 28 músculos, y esos 28 músculos nos hablaban de un reflejo de los 14 meridianos principales por el cuerpo. Los meridianos de acupuntura son 6 canales que empiezan en los dedos, 6 canales que empiezan en los pies y 2 que empiezan en el perineo. El perineo es la zona entre los genitales y el ano.
En México le decimos la zona del Mies, porque ni es cola ni es culo, es lo del medio, ¿verdad? Ahí empiezan esos dos. Los dos que empiezan en el perineo van en una línea media por el cuerpo. Los que empiezan en las manos, en los pies, unos de los pies suben por aquí enfrente, otros suben por acá atrás, terminan en la cabeza. Los de las manos, unos suben por aquí, otros suben por la parte posterior. Tenemos un cableado energético. Entonces, estos 14 canales principales tienen energía fluyente. Energía que puede ser muy yin dentro de los términos de la medicina china, o muy yang. Muy yang es la energía secante, la energía que constipa, la energía dura, y el principio yin es la energía que humedece, la energía libre, la energía que fluye. Yin es arriba, yang es abajo, etcétera, etcétera. Y entonces, si esa energía está muy yin o muy yang, ese meridiano va a estar desequilibrado. Y si está desequilibrado, un músculo va a estar o fuerte o débil. Y así funciona el método de la kinesiología. Entonces tú vas midiendo los músculos, a ver si aquí, a ver si acá, a ver si acá, a ver si aquí, y entonces tú le das unos movimientos al músculo, y si está débil, ese meridiano está desequilibrado. Y lo equilibras con unos puntos, con un peinado energético, etcétera, etcétera. Entonces, todas estas maneras eran formas de comunicarse con nuestra base de datos más profunda, con nuestro ser consciente más interno, la mente supraconsciente, también llamado el yo superior, el Dios interno, el Funkelin, el doble cuántico, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros vamos a aprender a usar este método simplemente utilizando los dedos. ¿Okay? ¿Por qué los dedos? Porque imagínate que te das tu péndulo y no sé, tú vives en Buenos Aires y te juntaron pacientes en Neuquén y tú vas a Neuquén. ¿A cuánto está Buenos Aires? ¿600 kilómetros? 200. 1200, Jesús bendito. 1200 kilómetros. Vas hasta Neuquén, ya tienes allá los 8 pacientes reunidos. Pásenme el primero. Pasa el primer paciente y de repente. ¿Qué vas a hacer? Espérenme tantito, regreso en 2 días. Igual uno ya se murió para esos 2 días. Entonces vamos a aprender este método de conexión con la mente supraconsciente a través de algo que no podemos olvidar, que son las pinches manos. Ahí si las olvidas, puta madre, ahí sí ya valió madre, pero es muy cabrón que las olvides. Entonces vamos a aprender a que un músculo se contraiga, siendo ese músculo la señal de una información que sintonizamos con la mente supraconsciente. ¿Qué información podemos sintonizar? Oye, ¿qué imanes necesitas? ¿Un imán aquí? ¿Un imán allá? ¿Sí? ¿No? Oye, ¿qué puntos de acupuntura necesitas que hagamos digitopuntura o poner imanes? Algo que yo le llamo biomagnetopuntura. ¿En qué puntos necesitas? ¿Aquí, allá, sí o no? ¿Qué homeopatía necesitas? ¿Necesitas un policresto, un semipolicresto? ¿Qué flor de Bach necesitas? ¿Esta, la otra? ¿Qué sal de Schussler? Calimur, calcárea fosfórica, silicia. ¿Cuál necesitas? ¿Sí? ¿No? Oye, ¿hay algún valor en sangre que esté desequilibrado? ¿La glucosa, el colesterol, la urea? ¿Algún elemento de la serie blanca, de la serie roja? Oye, ¿qué mineral está en desequilibrio en tu cuerpo? Oye, ¿qué vitamina está en deficiencia? Oye, ¿qué enzima digestiva no tienes? Sí, no, sí, no. Y entonces, sintonizándonos con el verdadero ser de la persona, le podemos preguntar lo que sea. Le podemos preguntar, oye, ¿tienes tal síntoma? ¿Cuáles son los impactos emocionales a ese síntoma? ¿Son de una vida pasada? ¿Son de esta vida? ¿Son de la gestación? ¿Cuándo pasaron? ¿Qué sentiste? ¿Quién estaba ahí? ¿Qué cromosoma guarda la cadena genética donde se está sintonizando esa estrategia biológica que busca solucionar un conflicto de tu mente? Y te va diciendo, sí,
te sentiste aprisionado, tu mamá es la persona implicada, esta información está activando un síntoma que se lee en un gen que está en el cromosoma del par 12, necesitas tal par magnético para desactivar esa información, fue un conflicto donde te sentiste desvalorizado y bla 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 bla. Y ahí donde, claro, te infectaste de Proteus mirabilis. Y sabes que toda esa información emocional se guardó en el chakra 4, que está cerrado a un 50%. Y el meridiano de riñón es el que está desequilibrado por este impacto emocional. Y entonces eso se llama rastrear la atmósfera de un shock. Rastreas los shocks asociados a un síntoma. Mínimo son 2. Pero hay síntomas que tienen más, 3 o 5 o más. Un lupus eritematoso, que es un conjunto de 9 síntomas: paño en la cara, problemas de articulaciones, cuestiones de la situación inmune, situaciones en piel, cuestiones en la sangre. Tenemos como 8 o 9 síntomas. ¿Cuántos hologramas o cuántos impactos emocionales hay asociados a eso? Cuando menos, esos 9. Y seguro hay más, unos 12 o 15, o quién sabe. Y todo se lo vamos a preguntar al ser. Oye, ¿hay alguien que te hizo magia negra? ¿Tienes algún trabajo de magia oscura activo? Oye, ¿tienes algún conflicto transgeneracional? Sí. ¿Viene de la mamá, del papá, de la mamá? ¿O de dónde? Todo eso lo podemos conocer. ¿Cómo? Conectándonos con su mente. ¿Y cómo sacamos esa información? ¿Cómo la volvemos consciente? A través de nuestro sistema cibernético. Es el sistema nervioso. Por eso yo a este método yo le llamo cibertelepatía. Conectarnos con una mente a distancia y utilizar nuestro sistema cibernético para extraer la información. Pero llámenle como quieran, llámenle bioenergética, kinesiología, radiestesia, cibertelepatía, magia de los dedos, llámenle como quieran, el nombre es irrelevante, el chiste es que lo sepan hacer. Había 2 preguntas, una por aquí y otra por acá. Dijiste recién de colocarle imaginariamente o mentalmente vitaminas, por ejemplo. Entonces le puedo colocar una droga al paciente y sentirla a nivel su cuerpo. Lo que puedes hacer es darle una instrucción a su cuerpo para que genere esa vitamina. ¿Solamente para vitaminas? Mira, lo que vamos a aprender en instalación de frecuencias son vitaminas, enzimas, aminoácidos, minerales. He visto que es poco efectivo. Creo, la teoría dice que a final de cuentas todo esto lo vamos a hacer por vibración. Tú pones una frecuencia del aminoácido o de la vitamina y el cuerpo la sintetiza. Pero para que esa información se genere, necesita transmitirse. Y para transmitirse necesita haber electricidad. ¿Y la electricidad dónde salta? En los iones de minerales en el cuerpo. Entonces, si no está el mineral, muchas veces esa información no logra transmitirse. Entonces, en minerales no les puse frecuencias porque ahí he visto que en muchos casos sí requieren la presencia física del mineral en cierta concentración. No en todos los casos, pero muchas veces sí. Entonces ni me molesté en meterle las frecuencias porque cuando encuentres un desequilibrio de ese mineral, si le dices a la persona, ¿sabes qué? Vas a empezar a comer mucho alimento de esto, que tiene esos minerales, o ve a una tienda de suplementos y compra esos minerales. No, yo pensaba por otra cosa. Un diabético que le hace falta insulina para bajar la glucemia, que es una proteína la insulina, sintetizar los aminoácidos y le soluciona el problema. Fíjate que en ese caso, esa no sería la solución, sería un parche. Claro. La solución sería borrar el impacto psicológico que hace que sus células beta de su islote de Langerhans se está generando una insulina de mala calidad. Entonces ahí la solución sería otra. Vamos nosotros a trabajar por 2 frentes.
trabajar las causas y trabajar los efectos. ¿Cómo vamos a trabajar las causas? A través de los tratamientos emocionales. Ahí están las causas del problema. ¿Cómo vamos a trabajar los efectos? Con los imanes, con las frecuencias, con los rituales, con los protocolos de desintoxicación. Así trabajamos los efectos y las causas nos vamos a la mente, las creencias subconscientes, las percepciones de vida, las emociones mentales. Así vamos a trabajar causas y efectos, ¿vale? Ahora, para hacer esto de la cibertelepatía, vamos a hacer una pequeña programación. ¿Cómo es esta pequeña programación? Vamos a hacer unas sugestiones al subconsciente. Para que aflore el subconsciente, vamos a hacer una meditación. Para disminuir las frecuencias cerebrales, el subconsciente aflore, el consciente se va a checar a su madre un ratito. Y entonces, con el subconsciente a flor de piel, vamos a hacer una serie de sugestiones. Antes de hacer esas sugestiones, vamos a conectarnos con campos de información fuera de este mundo. Nos vamos a conectar con el planeta y con el cosmos, utilizando nuestros chakras y los nadis, unos canales que surgen de nuestro ser hacia el ambiente. Entonces vamos a hacer una meditación. En esta meditación va a haber una parte en donde yo les voy a pedir que visualicen unas cosas. Para que no les cueste trabajo visualizarlas y sepan qué ver dentro de sus mentes sin activar demasiadísimo la mente consciente y se puedan dejar llevar en las siguientes sugestiones, se los voy a dibujar previamente para que el visualizarlas les cueste, o más bien les resulte más fácil. Va a haber un momento de la meditación en que yo les voy a pedir que visualicen su primer y su séptimo chakra. ¿Okay? Los chakras son vórtices. Entonces, si aquí tenemos una persona, yo soy terapeuta, no dibujante. El chakra número 1, o Muladhara, que vibra en color rojo, es un chakra que empieza en el perineo y es una especie de vórtice o tornado que va hacia abajo. Este es el chakra y este es el nadi. En el séptimo chakra, o Sahasrara, que vibra en violeta, este vibra en rojo, este vibra en violeta, surge de la coronilla y va hacia arriba. Y el nadi sale por el medio y se conecta hacia arriba. Sahasrara vibra en violeta, o chakra coronario, o chakra 7, o último chakra. Y Muladhara vibra en rojo, o chakra raíz, o chakra rojo, o chakra 1. ¿Correcto? En algún momento les voy a pedir que visualicen eso. Para que les resulte fácil, primero se los pongo en un diagrama.